Ok. Tenemos un número de manos ya levantadas. Tengo a Nubia. Nubia primero. Tienes que abrir el micrófono, Nubia. Ahí. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. escuchándote hablar, siempre traigo a memoria lo que me pasó a mí, ¿no? Ujú, Eh, la violación, haber quedado en embarazo de dos mellizos y todo este proceso que pasé. Para mí fue muy duro, o sea, pasar por psicólogos, con médicos y todo esto. Y a los años fue que yo pude poder perdonar a este hombre, ¿no? ujú, Eh, pero es duro porque existe en ti como esa rabia, esa cólera, lo que tú decías, echarle la culpa a Dios. ¿Por qué a mí? ujú, Porque si tengo 5 hijos y soy una mujer abandonada por el esposo y me toca esto? mm, Entonces, eh, bueno, gracias a Dios pude conocer de él y poder perdonar a este chico, ¿no? ujú, A veces nosotros condicionamos a Dios para el perdón del hombre, porque Dios dice, si Él nos, solo Él me perdonará y yo perdono al prójimo, como dice el Padre nuestro, ¿no? Si mm, nosotros perdonamos, Dios también nos perdonará a nosotros. Entonces hay veces decimos, yo tengo que perdonar porque si no, Dios no me perdona a mí. Es como una coalición de meter a Dios como en esa retribución de que tengo que hacer de perdonar para que Dios mm, me perdone a mí. Y Dios nos perdona, sea no perdonemos, Él nos perdona a nosotros. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? ujú, ujú. Entonces, para mí es como que se me abrió esa mente de saber de que todo lo que le pasa a uno es un proceso en la vida y que tenemos que pasar por circunstancias que nos duelan y saber perdonar, ¿no? Y amar a Mm, esa persona. mm. La verdad que es duro, se siente uno como esa impotencia de saber de que tienes que pasar por algo que no estás buscando, Claro. que sucede porque sucede, ¿no? Mm, Pero bueno, mm. Hay, hay entonces, una, hay una frase, hay una frase en español que, ah, que dice, no mareemos la perdiz. No mareemos la perdiz. O sea, tienes la perdiz, el pajarito, el pájaro, la perdiz. Y marear la perdiz es que la perdiz o sea, está dando vueltas alrededor de la perdiz y la perdiz está dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Y a veces es lo que hacen los perros de caza, ¿no? La tienen a la perdiz y dan vueltas y vueltas y la perdiz, la pobrecita, está ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y hay una expresión muy antigua que dice no mareemos la perdiz. Muchas veces, la gran mayoría de las ocasiones, por lo menos en mi experiencia, mm, tocamos la periferia y sesión tras sesión, tras sesión, tras sesión, vamos tocando la periferia, vamos tocando la periferia. La perdiz es el perdón y mareamos la perdiz. Le damos la web, estamos por la periferia, estamos por la periferia. Entonces, en todo momento, la perdiz, el perdón, te está mirando, te está mirando, te está mirando, te está mirando. Porque si una experiencia dramática es muy difícil en ella, es es más difícil con la herida abierta. Y la única manera de cerrar la herida es a través del perdón. Porque el problema no es una cicatriz. Si tú, yo tengo aquí una cicatriz, si yo me echo sal aquí, no me escuece. No me escuece. No hay problema porque está cicatrizado. El problema es si estuviera abierto, si la herida estaría abierta. Entonces, la falta de perdón lamentablemente nos deja heridas en nuestra vida abiertas continuamente. Entonces, vamos caminando día a día con el recordatorio de esas mismas experiencias y vamos caminando día a día con el dolor de esas experiencias. ¿Por qué? Porque las heridas están abiertas. A mí, esta cicatriz de aquí, a mí no me duele.
No me duele para nada. Está ahí, no se ha quitado. No es que Dios quite la cicatriz está aquí. No se ha quitado, pero no me duele. El dolor viene cuando por la falta de perdón la herida queda abierta. El perdón es parte del proceso de desinfectar la herida y coser la herida. Entonces, si nosotros tenemos la herida y lo que hacemos es vamos dando vueltas a la perdiz, ¿no? Vamos a decir, bueno, porque pasó esto, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, pero no aplicamos un desinfectante y no aplicamos hilo de sutura, esa herida no se va a cerrar. Y si elegimos ignorarla, no, es que no quiero hablar de ello, no quiero pensar en ello, no, olvídate, no quiero entrar ahí, y lo ponemos bien metidito en alguna esquina, en algún armario de nuestros corazones, sigue siendo una herida abierta. Entonces, al seguir siendo una herida abierta, ¿cómo sabemos que si hay una herida abierta? Háblame de cualquiera de mis tragedias en mi vida, yo puedo revisitarlas sin ningún problema. Puedo revisitarlas, cualquier tragedia de mi vida, la puedo revisitar y no me pongo emocional al respecto, porque no me duelen, porque están cicatrizadas. Entonces, cuando yo hablo con una persona y le digo, ¿quieres hablar de esto? Y esa persona rompe a llorar, dice, no, mejor no. Es una herida abierta. Y parte del proceso de la herida abierta, no, yo no quiero hablar de mi padre, no quiero hablar de mi esposo, no quiero hablar de esto, no quiero hablar de este, no quiero hablar de... No es que haga falta hablarlo, yo no estoy ahí para que haya que estar hablando continuamente de nuestras historias, pero se trata del hecho de que cuando nosotros nos volvemos emocionales al respecto, lo único que está indicando es que esa herida está abierta, no está cicatrizada. Entonces, al fin y al cabo, por ejemplo, en una violación, cuando nosotros dejamos una herida abierta y se queda abierta por falta de perdón, esa persona nos violó una vez, pero nos está violando todos los días en nuestra mente, porque ese dolor sigue ahí, esa herida sigue abierta. Entonces, por una vez que nos viola, todos los días nos está violando. Por una vez que me robó el auto, si yo no perdono al que me robó el auto y lo tengo en mi mente continuamente, o lo tengo, o no continuamente, pero lo tengo como herida abierta, cada vez que surge el tema, me ha vuelto a robar el auto nuevamente. Porque en los mecanismos cerebrales, las mismas emociones vuelven a emerger. Por lo tanto, me roba el auto una vez, pero lo sufro continuamente. Porque no le perdono al hombre. Porque resulta que el crimen de esa persona, bien sea una violación, bien sea un abuso, bien sea un robo, bien sea lo que sea, una injusticia o que tú percibas una injusticia que te ha ocurrido a ti, que el vecino movió la linde de su terreno o lo que sea, todo aquello que de una u otra manera nos ha afectado dolorosamente, llega un momento que se convierte en parte de nuestra identidad. Se convierte en parte de nuestra identidad y perdonar a una persona significa que nosotros tenemos que dejar de parte de esa nueva identidad que hemos adoptado. Muchas veces adoptamos la identidad de víctima y al perdonar, resulta que ya no podemos usar parte de esa identidad. O sea, tenemos que morir a un pedazo de nosotros, que es el pedazo que nos hizo una víctima de un crimen. O de una mala intención de alguien. Nos ha hecho una víctima y se convierte en parte de nuestra identidad. Tenemos que reconocer si queremos ser todavía víctimas o que o ser víctima sea parte de nuestra identidad o no. En realidad, no debería ser así. En realidad, no deberíamos atesorar esa parte de nuestra identidad que es la que nos ha creado un crimen y nos ha hecho víctimas. Y el perdón nos sacude precisamente de esa identidad. A veces nos hemos aferrado tanto a esas identidades, no por deseo propio, sino por a veces indirectamente o
o sin conciencia al respecto, pero nos hemos atesorado tanto que soy la persona a la que le hicieron esto, o soy la persona a la que le hicieron lo otro, y nos atesoramos o nos agarramos a esa identidad y es parte ya de quién somos. Yo me niego a que de una u otra manera todas aquellas cosas que me hicieron mal se convierta en mi identidad, porque si no, al fin y al cabo, me convierto en un producto no de Dios, sino un producto de los criminales que me van atacando. Los criminales que me van atacando van formando entonces mi identidad en lugar de Dios formando mi identidad. Y para yo evitar que esos criminales, y digo criminales en mi percepción, o sea, el criminal puede ser el que me roba el auto, o el que me viola, o el que me golpea, o el que o el que me quemó, me quemó las cartas en el buzón. Esos criminales, cuando, entre comillas digo lo de criminales, cuando me golpean de una u otra manera, emocionalmente, psicológicamente, etcétera, abren una herida. Si yo esa herida no la cierro con el perdón, esa herida se convierte en una enfermedad que es parte de quien soy. Es como, por ejemplo, cuando físicamente la gente dice, soy diabético. ¿No? Y yo les digo, no, tú tienes diabetes. Tendrás diabetes, pero ¿cómo que eres diabético? Tú eres Juan. Sí, sí, pero soy diabético. No, es como que ahora mi identidad es parte de... Ahora la enfermedad es parte de mi identidad. No, yo soy un hijo de Dios, sano, salvo y precioso ante sus ojos. Esa es mi identidad. ¿Tengo diabetes? Pues tengo diabetes. O sea, o estoy afectado por la diabetes, pero no soy diabético. Juan, diabético. No, será Juan Sánchez. No Juan diabético. O Juan fibromialgia. No. Llega un momento que los crímenes que nos perpetúan, si nosotros no actuamos con perdón, se convierten en nuestras identidades. Y yo me niego a adoptar una identidad que me hace víctima cuando en realidad soy hijo de Dios. Me niego a una identidad que me hace víctima y por lo tanto me pone una mancha en mi carácter o un espíritu inmundo en mi carácter cuando a mí me están ofreciendo un Espíritu Santo que me dice que si yo perdono voy a estar más santificado. Entonces yo prefiero esa opción. Ya hay suficiente mal en el mundo para encima yo quedarme con él y rechazar el Espíritu Santo que Dios me está ofreciendo y quedarme con el mal en mí. A todos aquellos que nos están escuchando aquí, no seamos la identidad de aquellos que cometieron algo en contra de nosotros. Para sanar la herida abierta y que se convierta en una cicatriz, no que se olvide. La idea no es olvidar las historias, es tu vida, son las experiencias en tu vida. No se trata de, no, eso lo he olvidado, no, eso lo he olvidado. No, 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 yo no he olvidado nada de lo que me ha pasado. No he olvidado nada. Pero está todo cicatrizado. No hay sal que le haga escocer a todo ello. ¿Okay? Alejandro, luego tenemos a Carmen, y luego tenemos a Malú, y luego tenemos a Helen. Alejandro. Tenemos hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Cuéntanos. Un par de cositas, Oscar. Primero, muy fuerte el testimonio que contaste de tu esposa, a lo que ya sabemos del testimonio de Verónica. Creo que en carne propia lo digo por mi carácter, digamos que tengo un carácter muy fuerte, que no me dejo atropellar porque siempre me atropellaron de chico. Estoy totalmente convencido de que a mí me tocó gracias a Dios, y esto es lo que me gusta de Dios, que no me deja elegir, me tocó la esposa para mí, como a vos te tocó la esposa para vos. Tu esposa era para vos y vos eras para tu esposa. 100%. Sin lugar a dudas,
O sea, le busqué la vuelta y es fantástico que Dios maneje eso. A mí me encanta que Dios maneje eso porque por mí mismo no lo puedo hacer. Incluso a veces me pongo a pensar si la decisión que voy a tomar con respecto a lo que sea va a ser buena y no me queda otra que dejárselo en manos de Dios. No tengo opción. Es maravilloso eso. Es maravilloso que a tu esposa le haya tocado un tipo como vos en este caso, que le hayas escuchado, que le hayas seguido, que le hayas contenido, que haya sido su amigo, su psicólogo. Eso es fantástico. Eso habla muy bien de vos. Quiero decir también que lamentablemente en este lugar del mundo, Argentina, Chile, hasta México, Estados Unidos, lo que sea, somos Tarzán y los monos. Al que quiere ponerse el poncho que se lo ponga y al que no, no. Y entiendo también que, ¿por qué digo Tarzán y los monos? Porque todavía somos obsoletos en nuestra forma de pensar. Hola, hola. Dale. Bien. No, te decía que hay casos donde va una familia con el papá y la mamá, pasa una chica y el papá le dice, mirá qué cola tiene la chica, y la mamá de la criatura no interviene, ¿se entiende? Entonces no interviene en el sentido de decir, che, mirá, no le enseñes a él, no me faltes el respeto, o sea, como que estamos inmersos en una sociedad muy, no sé si decir machista, machirula, pero que tiene ciertos déficits de educación, de moral y demás. De a poco eso como un poco también se va cambiando, pero creo que estamos en un sistema, y obviamente que me incluye un sistema muy perverso, diabólico, degenerado, y no hacemos nada por nuestra propia parte individual, esperamos que el Estado lo haga en todos los lugares, cuando la responsabilidad es nuestra. A nosotros se nos encomendó esa responsabilidad de, en este caso, proteger, educar y demás. Obviamente que primero tenemos que sanarnos. Por otro lado, quería decirte que desde que vos hiciste ese video de Moisés y el dedo de Dios, para mí fue un antes y un después con respecto a la Biblia. No me canso de verlo y no me canso de aprender. Hoy me han agregado unos muchachos mexicanos, colombianos, ex-adventistas, me han agregado un grupo de WhatsApp y estamos estudiando muchas cosas, y dentro de estas cosas que estamos estudiando, que es justamente el tema que vos tocaste hoy, es que nosotros entendemos el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento como muy literal, somos muy literalistas con respecto a eso, no indagamos, no investigamos, nos comemos cualquier fruta, cualquier verso, y eso lo aplicamos a nuestra vida, y eso nos saca del blanco de lo que es realmente no solo el carácter de papá, sino también el mensaje de Jesús. Porque hoy Jesús, en todas las religiones, se lo toma como un actor secundario, por así decirlo, y es el actor principal. Pensemos que, por ejemplo, Pablo, de la Biblia, ¿no? Tiene una forma de escribir muy metafórica, incluye mucho lenguaje griego, habla de otros dioses y lo aplica prácticamente a Jesús. O sea, si uno lee la historia de eso, que es lo que estoy estudiando en este momento, Jesús rompe con todos los mitos, rompe con todos los moldes, rompe con todos esos dioses, y todo eso se aplica solamente a Jesús. Tamuz, entre otros, para citar, y creo que nosotros debemos empezar a desaprender lo que nosotros nos enseñaron, que fue con una tendencia, una mala tendencia, y empezar a aprender cuál es el mensaje puntual que Jesús nos quiere dar. Porque acá el que se perjudica puntualmente siempre es el ser humano, somos nosotros, y queremos aprender lo que nosotros queremos aprender, no lo que realmente Jesús quiere aprender. Entonces, cuando nosotros leemos o te escuchamos, por ejemplo, me pasa cuando te escucho a vos, digo, sí, realmente, ahora que estoy un poquito más adelantado, sí, esto es lo que realmente quiere decir, no es lo que yo pensaba, pero para eso tuve que romper estructuras impuestas por la religión, el sistema, el lugar geográfico, y esta es la invitación que creo que nosotros tenemos que tomar para creer en este Dios que lo único que quiere es sanarnos a nosotros mismos del daño que nosotros mismos nos hemos hecho. La salvación es algo que nosotros, por así decirlo, salvación, que nosotros hemos desechado y que ahora tenemos que volverla a tomar para que todas estas cosas, para que todo esto que nos han hecho daño, ponerle un corte y poder avanzar y crecer y poder mencionar a papá como papito, como un papito amoroso que me ama, que me cuida, que me protege y que quiere lo mejor para mí.
Y esto es lo último, acá lo corto, perdóname. Sé que vas a ir a España y no sé si has probado el dulce de leche. Claro, claro, claro. El dulce de leche chileno de toda la vida. No, pará, no. El dulce de leche es argentino, no. El dulce de leche nace acá, ¿qué chileno? Está como los uruguayos, se exportaron todo. Te voy a mandar algo, voy a ver si consigo a alguien que vaya para España, que sé que algunos van a ir, te voy a mandar un obsequio. Ok. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos a Carmen y a Luis. A ver si soy breve. Va a ser un año que cuando empezamos a conocer este Dios misericordioso por medio de estos instrumentos, como tú, como Bastián, como todos los que nos habéis enseñado a este Dios que no conocíamos, sabéis que nuestra iglesia nos ha dicho que nos retratáramos, nos han puesto 6 meses de los cuales no podíamos dar escuela sabática, comentar escuelas sabáticas ni dar culto. Nosotros hemos respetado a los hermanos, cosa que ellos no nos han respetado para nada, no se han preocupado de llamarnos y decir, oye, ¿qué pasó? No quisieron saber ni siquiera nuestra versión, se quedaron con la versión de los que nos habían dicho que nos retratáramos y que no hiciéramos que no eso. Entonces dejamos de ir a la iglesia, pero parece que aún siguen intanando y no sé qué es lo que quieren hacer, ¿no? Después una hermana manda un audio equivocado donde me está diciendo que los estábamos como si adoctrinando. ¿Quién soy yo para adoctrinar? Y después que estamos viendo telepredicadores y que eso no venía de Dios y bueno, todo esto, ¿no? Entonces a mí me ha lastimado en el sentido que han dicho algunas mentiras, cosas que yo no dije, se están diciendo y me han lastimado en el sentido de que no pensé que los hermanos fueran a actuar como actuaron, ¿vale? ¿Te dolió más la decepción? Sí, yo en el primer momento que hacen todo esto y escucho los audios, yo les perdono, digo, para mí ya están perdonados porque yo les sigo mandando cosas, no cosas, porque claro, le mandábamos a lo mejor charlas vuestras y todo eso, y entonces nos decían, no me mandes telepredicadores, porque eso no viene ni de Dios ni del Espíritu. Vale, pues yo no te voy a mandar ya nada, ¿sabes? Porque si te molesta, perdóname, pero si te molesta este Dios misericordioso que no mata, chico, lo siento, porque si tú crees que Dios destruye, ya, mira, ya quisimos romper con todo esto. Pero, a ver, yo le seguía mandando a esa persona cosas, a pesar del daño que nos habían hecho. Y fuimos 3 personas con los que nos juzgaron, o sea, 3 hermanos. Y quiero decir, a ver, yo tendré resentimiento. El resentimiento quiere decir que yo no les perdono, Óscar. Quería saber. Perdona. Dime, Luz. Perdona. Bueno, la verdad que quiero dar gracias a todos los que estamos juntos, los que no pueden estar también, pero gracias siempre a Dios y Óscar por ponerte, o sea, con Dios en el fuego para mí fue, como ya te dije una vez, o sea, fue una explosión. Lo que acabas de contar ahora también, como bien dijo Alejandro, ¿no? Fue otra explosión, ¿no? Una bendición. Y a ver, hemos levantado la mano, pero gloria y gracias a Dios ya lo has contestado, ¿no? También, ¿no? En el sentido de que, como bien dice mi esposa, para nosotros la iglesia adventista a la que hemos pertenecido siempre va a ser nuestra familia. O sea, la vamos a tener, como decimos, cualquier persona, cualquiera de las que está dentro, o de las que se fueron, o de las que igual ni nos llamaron, ni
cualquier persona que necesite algo y nosotros podamos hacerle, lo vamos a hacer, ¿no? Y, o sea, era un poquito, pero sí que no me digan de volver a la iglesia porque, pero bueno, tú ya me lo has contestado antes, ¿no? Casi al finalizar, que dices, claro, tú si no los perdonas, pero no quiere decir que tengas que estar ahí con ellos. A ver, yo sí, para escuchar una cosa que no estoy de acuerdo y tener que decir amén, pues es como si estuviera engañando a mi papá, ¿no? Y la verdad que gracias a Dios, no porque sea mejor que nadie, no porque tenga más estudios, porque como dije, y no me da vergüenza decirlo en público, y siempre lo dije en la iglesia, soy el más insignificante, no tengo estudios, no tengo ni graduado escolar, pero gloria y gracias a Dios, lo que Él nos ha puesto por medio de vosotros, por medio de su palabra, fue una bendición tan grande que hoy en día nos pueden hacer algo, sí, tienes ese de que, pero Dios te dice, calma, perdónales que no saben lo que hacen, ¿no? En ese sentido, y bueno, lo que iba a decir, porque ahora como que quiere venir el pastor a hablar y aquí, como le digo, va a tener la puerta abierta gracias a Dios, no gracias a nosotros, como bien decía la esposa de Ale Rey, ¿no? Si algo bueno ves en nosotros, y es verdad, puedes estar seguro de que no somos nosotros, es gloria y gracias a Dios, gloria y gracias al Espíritu Santo, ¿no? Que nos enseña a ver las cosas de diferente manera y le damos siempre gracias a Dios, ¿no? Y bueno, en ese sentido. Me gustaría agradeceros por compartir, por compartir vuestra experiencia. Tal vez enfatizar una cosita. O sea, el hecho de que nosotros perdonemos no significa que no estemos expuestos a que nos hieran. O sea, yo tengo mis cicatrices, eso no significa que no vaya a haber heridas nuevas que se vayan a crear. Porque si alguien viene por atrás, ¡pum!, y te clava una puñalada por atrás, ¡pum!, pues hay un proceso en el cual entra el puñal, sale el puñal, hay un sangrado, hay una abertura, etcétera, 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 y hay un proceso de dolor, y hay un proceso de, uy, esto duele, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, ok, ahora necesitamos ese proceso de curación. ¿Cuál es el proceso de curación? Bueno, hay que desinfectar la herida, hay que coser y suturar la herida. No es lo mismo si alguien me acaba de apuñalar hace 2 días atrás aquí y yo fui al hospital y me pusieron puntos de sutura, etcétera. Yo en estos momentos, esta cicatriz de aquí de la perilla no la siento, pero la de atrás sí. ¿Por qué? Porque ha sido hace 2 días atrás. Ha sido hace 2 días atrás. Ahora, ¿qué he hecho yo? Yo he perdonado. ¿Pero eso significa que ya no siento nada aquí? No. Espera un momentito, pero está en proceso de sanación. Está en proceso de sanación, y con cualquier cicatriz, cuando te quitan luego los puntos, te tocas esa zona de ahí y esa zona todavía está más sensible que la otra zona. Está más rojita, está todavía... Pero estamos en el buen proceso. O sea, hay un proceso, hay uno de los doctores que a mí me encanta, uno de los doctores favoritos de Dios. Se llama el doctor Tiempo. O sea, si tú te rompes el pie o te rompen el pie, y vamos a usar esto físico como para transmitir un concepto emocional, si a ti te rompen un pie, te rompen la tibia, vas al hospital con el hueso roto. Te hacen las radiografías, te ponen la tibia en línea y luego te ponen la escayola o el yeso, que le llaman otras personas, te lo inmovilizan, te ponen el yeso. Entonces, tú sales del hospital con muletas. Entonces, decirle al doctor, y le dices al doctor, oye, pero no me va a sanar. Y el doctor te va a mirar a ti y decir, pero si ya hemos hecho todo lo que hay que hacer. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque estoy saliendo con muletas. Ahora se llama, señor, fractura de tibia 6 semanas. Son 6 semanas.
Sí, pero ¿qué hago estas 6 semanas? Pues ve a YouTube, porque tiene que tener la piel. Estas 6 semanas, eso no significa que no esté en un proceso de sanación. Lo que es malo es no hacer nada a esa pierna, no poner yeso o escayola en esa pierna, inmovilizarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y han pasado 6 semanas y yo todavía ando con la pierna ahí colgando porque el hueso está todo suelto. Pero cuando yo intervengo con el perdón, eso no significa que la zona del dolor todavía no esté un poco sensible. Se llama el tiempo. Pero si yo he hecho los procesos que tengo que hacer, yo he puesto yeso en el hueso roto o he puesto puntos de sutura en la herida abierta, ahora se llama del doctor tiempo. Y en el doctor tiempo hay que permitir que el doctor tiempo haga su trabajo. Y un tiempo en el que estamos Malu. ocupados en el servicio a los demás. Ajá, efectivamente. Y y es lo que hablamos con Corazón de Servicio. Por cierto, que lo tenemos ya subido. Perdón por haber tardado tanto en subirlo. Lo tenemos ahí subido ya, Corazón de Servicio. Gracias a Mary, que puso mucho trabajo en poderlo tener lo más pronto posible. Aunque tuvimos unos problemitas técnicos. Tenemos a Malu. Bueno, al principio, antes de conocer a Dios, yo estaba muy molesta con Él. Un Dios que no existe, ¿verdad? Y estar enojada con Él. Yo estaba al principio enojada con Él porque me hizo crecer sin mi mamá, sin mi papá, con una abuela que ahora sí no nos quería porque éramos nietos de la hija de alguien que ella no amaba y así, ¿no? Tantas tragedias, tantas cosas. Yo no quería conocer de ese Dios, no quería saber nada de Él, ¿no? Si es que existía, decía yo. Pero bueno, hasta un día que me di la oportunidad de conocerlo, me encantó y saber que Él no era el culpable de tanto mal, tanto daño, tanto dolor, ¿no? O sea, yo escucho testimonios de personas que fueron víctimas de violación y todo, ¿no? Y es un dolor que se revive, ¿no? O sea, creo que soy muy sensible y me duele. Yo no viví eso en carne propia. Estuve a punto, pero no lo viví exactamente. Y le preguntaba mucho a Dios, ¿por qué tú permites tantas cosas? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué una y otra vez? O sea, ¿yo qué te he hecho? ¿Qué te he hecho que la agarraste conmigo? ¿Que no existe más ser humano? ¿Por qué conmigo? Pero nada, o sea, el saber de que Dios no era culpable de tantas cosas, sino que Satanás, ¿no? Que era el culpable, que un día se iba a ir al infierno, un día le iba a pagar todo, a la gente mala que te ha hecho tanto mal, un día va a terminar, no estará más en tu vida, ¿no? O sea, eso me hace sentir bien, saber de que un día quien la hizo la va a pagar. Pero al conocer de Bastian, de todos ustedes, yo estaba bien, ¿no? Yo sentía el amor de Dios y todo, y sabía que Él no era el culpable, que había alguien más y que un día le iba a pagar. Eso me hace sentir bien. ¿Me entiendes? Me hacía pasarlo. Te daba una sensación de justicia. Sí, o sea, un día lo veré. Y más porque te enseñan en las iglesias que un día los mirarás, ¿no? Los mirarás arder y todo. Cuando me doy cuenta que no hay un infierno, bueno, no para la humanidad, pero sí para Satanás, que va a ser destruido, igual me sentía bien. Pero cuando escucho que Bastian dice que Dios le va a salvar a todos, o sea, que no va a haber nadie, ¿no? Todos van a, o sea, los que te hicieron mal, ahí van a estar contigo. Yo me enojé con Dios. Me enojé, me volví a enojar con Él. O sea, claro. ¿dónde está? ¿Dónde está mi justicia? Donde el texto que dice, no, es mía la venganza. A ver, ahora resulta que el culpable de tanto mal, de tanto dolor, lo va a salvar. Yo me enojé con Él. Y yo no quise saber nada de Él. Dije, no más. O sea, tú eres tan bueno, pero ni siquiera nos permite experimentar eso tan bueno porque perdonas a todos. Y fue tanto el dolor, tanta la tristeza, la impotencia, ¿no? Digo, ok, entonces, si eres tanto amor,
¿por qué no me llenas de ese amor? Ujú. O sea, ayúdame a entender. Yo quiero entender todo lo que tú haces. Y tuve como 2 meses sin querer hablarle, sin hablarle, Ujú. sin saber de nada, pero como en sus videos de Bastian él dice, o sea, y tus videos también, Dios está dentro de ti, tan dentro de ti, que Él hace que respires, ¿no? O sea, tanto es su amor que te levanta, te sana las heridas y te dice, aquí estoy. Mm. O sea, me hizo comprender su misericordia. So, encontré tu testimonio, el de tu esposa. Ujú. O sea, cuando tú hablas de ese amor, yo le digo a Dios, yo te he preguntado, te he dicho, enséñame, enséñame, pero no quiero experimentar la muerte de ningún ser. Ujú. Ahí sí no me lo enseña, enséñame de otra Sí, manera. sí, Y me enséñalo enseñó a de través otra de ti. manera. Sí, a través de ti. Entonces yo cuando pensaba en la muerte de mi mamá, no, para mí era lo peor. Pensar en la muerte de un ser querido, digo, esto es lo peor que tú me podrías hacer o lo peor que me podía pasar. Ujú. Pero cuando escucho tu testimonio, o sea, yo digo, ¿cómo le hizo él para no llorar? ¿Cómo? Enséñame, pero sin que lo viva. Y fíjate que Ah, a través de sueño, llorar, sí, lloré mucho. ah, bueno, eso no lo dice. No en el testimonio, no contándolo, evidentemente, Ajá. pero en privado O sea, muchas veces, claro. esa añoranza, ¿no? Del saber que Ujú. nunca más mirarás a tu ser querido y tener Ujú. la paciencia para esperar cuántos años más hasta que te toque partir. Yo Ujú. digo, ¿cómo? O sea, no entiendo. Hasta una vez que tuve un sueño, Ujú. soñé que mi mamá se moría Ujú. y a mí no me dolía nada. O sea, yo Ujú. tenía esa fuerza y yo en el sueño decía, esto es lo que experimentó Oscar. O sea, Ujú. esa fuerza, ese poder de saber que un día lo mirarás y sabes que el tiempo no es tiempo, sino que es en cualquier momento que lo vas a experimentar. Mm. Y yo empecé a hablar de Dios otra vez. Digo, Él nos da la fuerza, Él nos da el poder, Él nos da las ganas de seguir, nos da ese gozo, esa paz. Y wow, no, o sea, empecé a contar y me empezó a nacer otra vez ese amor y volví a sentir ese perdón que ni cuenta me di que, que a Satanás lo había perdonado, Ujú. el causante de tanto dolor. Volví a retomar, a ver los videos, a aprender, ¿no? ¿Dónde está la falla? ¿Cuál es el error? Y creo que la mala enseñanza que nos han dado en las iglesias o las denominaciones de esa justicia, ese odio, esa Mm. venganza, o sea, nos hieren de tan gran manera que nos siguen destruyendo. Ahora te puedo decir que, Es como que nos están llenando de un espíritu que no es santo, porque es un espíritu que en ajá, realidad usa una justicia muy humana que es vengativa. Entonces, estamos rechazando lo que es el Espíritu Santo, desde el punto de vista de un espíritu más santificado, y a cambio lo estamos sustituyendo por un espíritu más inmundo. yo quiero ser testimonio, ahora sí, una malo andante, ¿no? De ese amor vivo de Dios. Ujú. Y predicarlo con ejemplo, no con palabras, Ujú. porque con palabras pues ahora sí nos quedamos muy cortos. Entonces ahorita yo me siento bien. O sé que en algún Ujú. momento perderé a mis seres queridos y está bien, es parte de la vida. Dios Ujú. permita que no sea a través de que alguien le quite la vida, ¿no? Pero Ujú. ojalá me tenga que ir yo primero, no experimentarlo, porque ya entiendo tu parte, ¿no? Ese gran amor. Y pues Ujú. gracias por la oportunidad de contar. Nah, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Malu. Fijaros que cuando, cuando uno ve, por ejemplo, a mi esposa dando un beso al- a su padrastro muerto, fallecido, recién fallecido, llorando, eh, pero con una ternura de ver a un jarrón roto, a un juguete roto, un jarrón roto, y esa comprensión de que todos de una u otra manera somos jarrones rotos, todos,
todos. Víctimas, violadas y violadores. Todos somos de una u otra manera jarrones rotos. Verla a ella decir, nos vemos al otro lado del río. Darle un beso en la mejilla y decir, nos vemos al otro lado del río. Nos vemos, pero nos vamos a ver restaurados, o sea, no como juguetes rotos, sino restaurados, ¿no? Entonces, esta es la víctima, en términos humanos, esta es la víctima y la otra persona el otro es el abusador. Y sin embargo, la víctima, en el perdón, dice, nos vemos en el otro lado. Y a veces no, muchas veces, la cristiandad burocrática, litúrgica, se ha apoderado del nombre de Cristo, pero no del Espíritu de Cristo, porque ha hecho un Dios que es peor salvador que mi esposa. O sea, si fuera por mi esposa, aquel que la abusó, ella no tiene ningún problema, que el que la abusó esté en el cielo. Mi esposa no tiene ningún problema. Pero el Dios de la liturgia sí tiene problemas. Entonces, pon a mi esposa de Dios, que tiene más misericordia. Prefiero a mi esposa como Dios que al Dios de la liturgia. Fijaros que recibí una llamada de un familiar, de la familia, de esa familia, de la familia, o sea, de la familia de mi esposa, de la familia adoptiva de mi esposa, y me llamó para decirme cuán equivocado estaba yo de que Dios iba a restaurar a todo el mundo. Y yo enfatizaba la palabra eventualmente. Yo decía, eventualmente. Porque eventualmente cada uno va a tener que enfrentarse a sus propios fantasmas y a sus propias faltas de perdón y a sus propios rechinar de dientes, etc. ¿Okay? Y yo trataba de enfatizar para poner el punto sobre la I, ¿no? De eventualmente, pero nada. La otra persona, R, no, estás equivocado. Entonces yo finalmente llega un momento en el cual ya me cansé de torear los envites y dije, mira, voy a tirar el capote al suelo y te voy a decir lo siguiente. Si yo y mi esposa estamos en lo correcto, vas a ver a tu papá. Pero si tú estás en lo correcto, no vas a ver a tu papá nunca más. Porque él sabía lo que su papá había hecho. Entonces le dije, si en realidad te conviene a ti más que yo esté en lo correcto, porque yo sé que tú amas a tu papá, y si yo no estoy en lo correcto y lo estás tú, no lo vas a ver nunca más. Porque él nunca pidió perdón, él nunca fue a donde las víctimas, víctimas, a disculparse o a pedir perdón o con nada, nunca eso ocurrió. Todo el perdón vino desde el punto de vista unilateral de mi esposa, ¿ok? Y a día de hoy todavía hay víctimas todavía hay víctimas que no han encontrado ese perdón, o que no han manifestado, o que no han practicado, o que no han puesto no han activado ese perdón, que lo tenemos disponible si no lo rechazamos. Entonces, cuando vemos la restauración de todas las cosas y vemos ahí que la víctima no tiene ningún problema, ¿por qué si la víctima no tiene ningún problema, yo como religioso voy a tener un problema? Yo le voy a decir a la víctima, no, él tiene que ser condenado. Yo, que a mí no me ha hecho nada. Y la víctima no tiene problema y yo, religioso, voy a tener problema. No me fastidies, por favor. O sea, al fin y al cabo, fijaros lo siguiente. Cuando nosotros, de una u otra manera, estamos
esperando o entreteniendo la idea de que va a haber un día en el cual tal y tal se va a quemar y tal y tal se va a quemar y tal y tal se va a quemar, que fuego del cielo va a venir para quemar a este, para quemar a esto, para quemar al otro, a mi exmarido, a mi exmujer, al violador, o el tal, o al pedófilo, al de la pedofilia, el ta. Cuando nosotros estamos entreteniendo esa idea, al samaritano no tenemos ni idea qué espíritu estamos rechazando y qué espíritu estamos aceptando. Porque el Espíritu de Dios es el espíritu del perdón. Y cuando nosotros los rechazamos, no tenemos perdón en nosotros. ¿Okay? Ellen, cortito, muchas gracias por tu paciencia. Y luego creo que tenemos ahí a Johnny, que ha levantado ahora justo la mano, que sea cortito. ¿Okay? Ellen, cuéntanos. Sí, buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos. Sí, estaba estaba leyendo un poco acerca de lo que estos discípulos querían hacer con los samaritanos, pero anteriormente ellos había pasado lo que es la transfiguración. Y la voz de la nube que dice a él oíd. O sea que Jesús vino, esa voz les estaba diciendo, rompiendo todos los paradigmas de Elías, de Moisés. Y viene ahora, nosotros también hemos sido víctimas. Yo creo que todos víctimas. Somos, como dices, jarrones rotos, pero restaurados. Ayer precisamente estaba leyendo una agenda vieja y un pastor hace muchos años atrás me dijo, tú naciste para vivir bien. Así me dijo. Tú naciste para vivir bien, cómodamente. Anota. Y yo anoté todo. Y entonces decía ahí, eres salva y restaurada. Me acordé del mensaje. Claro. Y somos cartas de Dios. Epístolas de Dios, efectivamente. Si nosotros, eso, toda nuestra historia, se la diéramos a un hombre, buen escritor, sería una obra maravillosa que diría de nuestra vida, todo el proceso y hasta aquí. Yo veo atrás y digo, bendito, qué mujer valiente. Tengo un hijo que va a cumplir 26 años y una niña que va a cumplir 17. Y yo digo, wow, madre y papá para esos niños, bendito y qué lindo. Y yo cuando veo a mis hijos digo, wow, pero qué hermosos. Y tengo un amor tan grande por ellos. ¿Y cómo no voy a decir, mi papá me ama mucho más que ese amor que yo tengo a mis hijos? Y qué bueno que nos conviene que todos seamos restaurados. Nos conviene. Claro. Gracias, efectivamente. Gracias. Efectivamente. Es la manifestación absoluta del ministerio del perdón y la restauración de Dios. Es la manifestación absoluta. Si no, en realidad es más de lo mismo. Esto ocurre muy a menudo. Yo os digo un poquitito cómo es mi estrategia. Hablaba de lo de torear a los toros. Hay una frase en España que dice, muy famosa, ¿a dónde vas? Manzanas traigo. O sea, alguien te pregunta a dónde vas y tú no quieres ni hablar de ello y dice manzanas traigo. O sea, tú me preguntas lo que sea que yo te voy a contestar lo que me dé la gana. Y yo utilizo muchísimo eso cuando, por ejemplo, hay gente que está con chismes, está chismosa o me viene para chismotear de algo y se ve que no es genuina la persona, sino que lo que quiere es, pues eso, andar de chismes, ¿no? Etcétera.
Entonces le digo, oye, ¿cómo está la cadera? Tenías problemas con la cadera, ¿no? ¿Cómo te la van a operar o al final? No, o sea, ella me viene con una cosa, ¿cómo está? Yo manzanas traigo. Y también lo que ocurre muchas veces es, por ejemplo, hay gente que me manda vídeos, ¿no? ¿Por qué Dios matará a los impíos? O me manda, hola Oscar, ¿cómo está? ¿Cómo está tú la familia? Y luego el versículo típico de, y aniquilará a todos, ¿no? Y aniquilará a todos. Entonces ya sé. Entonces me manda 2 mensajes. Me manda cómo está la familia y luego 4 o 5 referencias, comentarios, párrafos, etcétera, etcétera, de por qué yo estoy equivocado. Entonces, me ha mandado 5 mensajes. ¿Cómo está la familia? Y luego, versículo en Apocalipsis no sé cuánto, versículo en Hebreos no sé cuánto, versículo todo como el que lea entienda, ¿no? De por qué Dios no va a restaurar a toda la humanidad perdida. Entonces, ¿qué hago yo? Me agarro al primero. ¿Cómo está la familia? Por aquí muy bien, sí, mi hija está viajando, el otro hijo está trabajando tal, la otra está trabajando tal, no sé qué tal. Oye, ¿cómo está la tuya? Acabo de ignorar 5 versículos que me acaba de mandar, etcétera, y me ha agarrado a lo de cómo está la familia. ¿Cómo está la familia? Y luego si me dice, no, bien y tal, y me mandan otros versículos, oye, ¿cómo está tu cadera? ¿Cómo va la cadera? ¿Cómo va la rodilla? ¿Te hicieron operación de rodilla? Etcétera. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. No. Es absurdo estar perdiendo el tiempo en un asunto que en realidad lo único que ocurre es una proyección, fijaros, porque en realidad nosotros lo que hacemos es, estamos proyectando aquello que de una u otra manera tenemos en nuestros corazones. Cuando nosotros estamos proyectando que va a haber gente que se va a perder, que estamos proyectando que ese se tiene que perder porque no ha aceptado esto, porque no cree esto, por lo que sea, que la otra persona se tiene que perder, que la otra persona se tiene que perder, en realidad lo que estamos haciendo es proyectando el tipo de espíritu que nos está guiando a nosotros. Es una proyección no teológica, sino de la persona en sí. Y cuando se le pregunta a esa persona, oye, pero Dios no le puede perdonar a esa persona, y la persona te dice, no, en realidad no está diciendo que Dios no le puede perdonar. Lo que en realidad está diciendo es que Él no le puede perdonar o ella no le puede perdonar. Eso es lo que en realidad están diciendo, que no tienen ellos perdón en ellos. Por eso que cuando empezamos a darnos cuenta que el ser humano proyecta, proyecta el tipo de divinidad en el que cree, a veces da miedo. La verdad, a veces da miedo, porque cuando te das cuenta que en realidad no están mostrando a Dios, sino lo que están mostrando es a su Dios. De la misma manera que yo estoy mostrando a mi Dios. Exactamente igual. Entonces, como yo estoy mostrando a mi Dios, yo, si me escucho a mí diciendo que Dios va a quemar a los homosexuales, yo me paro y digo, ¿qué Dios más horrible tengo? ¿Qué Dios más horrible tengo? Entonces yo tengo que reanalizar qué tipo de Dios yo estoy proyectando. Entonces, escuchas cosas dentro del llamado cristianismo que en realidad lo único que está mostrando no es a Dios, sino está mostrando a la persona que está hablando. Y algunas dan miedo, algunas realmente dan miedo, la cantidad de odio y falta de perdón y la sed de justicia, la sed de venganza que tienen. Es increíble el miedo, el miedo que dan algunas de ellas. Johnny, el último comentario y acabamos. Tienes que abrir el micrófono. Ajá, ya lo activé. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme. Yo sé que fue a última hora. Sin embargo, una de las cosas que quería primero agradecer y reconocer es lo que las mujeres sufren. En su mayoría las mujeres. Un alto índice, porcentaje, lo escribí, sufren algún tipo de agresión, entre sea violaciones físicas, mentales, por lo que sea. Pero también veo la capacidad de Dios que les da para que ellas perdonen, olviden, vivan, sean tan transparentes, hagan de su cotidianidad un amor para su familia, el entorno, porque
yo tengo cierta similitud de lo que usted acaba de hablar. Por medio de mi esposa he conocido ese amor verdadero de que ella no tiene rencores, no tiene odios, no tiene... Entonces, de verdad se expresa eso. Y ahora puedo también decir, aparte que reconozco eso, y que a veces uno mismo ha sido partícipe de algún maltrato por sometimiento, el machismo, la cultura, qué sé yo. Pero en este aprendizaje diario que tenemos en conexión mente, corazón y acción con Dios, pues cambiamos y somos otros y somos felices, y yo ahora lo disfruto porque lo vivo. Sin embargo, hay cosas que debo seguir cambiando, debo seguir mejorando, y eso me lo hace Dios, me va a ayudar, ¿no? Y en el ejemplo del Señor Jesús. Entonces, yo hace rato, lo que dijo Carmen y Luis, me pasa igual. Ya tengo una amenaza de visita de pastor y el líder de la iglesia, porque lo que usted acaba de decir, que también le enviaron un mensaje por ahí, tengo otros amigos que ahora me envían, también saludan, y entonces yo hice, digamos, sentí que cometí un error. No por contrapuntear, sino cuando me mandó que el espíritu de Satanás, el espíritu de Dios, el ángel de Dios mató no sé cuánto, entonces yo coloqué Juan 3:17 y saludos, ¿cómo estás? Y ya, no hice más, pero es eso, en su intención yo sé que no lo hacen ni por mal, sino que ya esta manzana podría estar perdiendo, ya no sé qué, cosas así, pero es que no tienen ese perdón, y bravo saber que uno pudiera empezar a ser rechazado porque pienso que mi Dios es más bueno que el de él, lo que usted acaba de decir. ¿Qué puedo decir yo tan feo que yo quiero ver restituido a mi familia, a mi hogar, a mis padres, a mi hermano, a los homosexuales, a los que sean, a los que me hicieron daño? Pero para ello, hasta mismo hermano de la iglesia, es necesario que el amor tiene que estar fuera porque que no puede pasar. Entonces, las doctrinas han institucionalizado todo y también nos han hecho a nosotros una remanente, seres especiales, únicos y... Pero en lo que acabas de explicar, entender, y lo que he estado viviendo y lo que dijo Malu, de verdad que todo eso nos ha ayudado a que tengamos una mente muy abierta, muy esperanzadora y esperando ese amor de restauración que Jesús va a hacer en nosotros. Entonces, bueno, de verdad que gracias. Sigo en mi desafío, sigo bajando, recuperando, haciendo, bueno, ya están ven resultados, y yo también lo veo. Ahorita tengo unos dolores fuertes por los ejercicios que he hecho, pero por los vamos músculos. creciendo. Sí. Muchísimas gracias, Johnny. Muchísimas gracias a todos por haber estado allá. Subiremos el programa del estudio y luego el de preguntas y respuestas y comentarios en los próximos días. ¿Qué tenemos la próxima semana? Tenemos Sanando tu autoestima. Esa es la próxima semana, Sanando tu autoestima. Espero verlos, y si no podéis entrar en directo, lo estaremos subiendo en YouTube lo antes posible. Que Dios os bendiga mucho a todos, a vuestras familias, a cada uno de vosotros, y evidentemente después de este tiempo que hemos estado juntos, si hay alguna herida abierta que necesite puntos de sutura, tú sabes cuál es esa persona o esas personas o esos individuos, y te invito a perdonar. Muchísimas bendiciones a todos. Que Dios os bendiga.